Dios. Glory to Dios God. es bueno. God is good. Muy bien, entonces, bienvenidos a aquellos que están en línea conectados. Welcome to those who are connected online. Hoy vamos a tratar Colosenses capítulo 4. Today we are going to be speaking about Colossians chapter La 4. semana pasada Stephanie estuvo hablando de Colosenses capítulo 3 Last week, Pastor Stephanie was speaking about Colossians chapter 3. y las primeras 2 semanas Pastor Javi y su servidor hablamos de los primeros 2 capítulos. And the last 2 weeks, Pastor Javier and Pastor Alfredo were speaking about the first 2 chapters. La manera en la que Pablo escribe esta carta a los colosenses The way in which Paul writes this letter to the Colossians, está seccionada en 2 grandes partes. it is sectioned in 2 major parts. Capítulo 1, capítulo 2, Chapter 1 and chapter 2, donde él habla de la teología de lo que cómo usted y yo debemos de vivir. where he speaks on the theology of how you and I should live. Nos da la teoría de cómo hacerlo. He gives us the theory of it. Y en el capítulo 3 y 4 nos da la práctica de cómo hacerlo. And in chapters 3 and 4, he gives us the practical ways and how to apply Y it. cuando vemos el capítulo 3 And when we see chapter 3, y lo que Stephanie nos compartió la semana pasada, and what Stephanie was sharing with us last week, es esa manera práctica de cómo vivir nuestra fe. it is that practical way in which we live our faith. Porque usted y yo hemos sido llamados a vivir nuestra fe. Because you and I have been called to live our faith. No es simplemente me convierto y nos vemos otro día. It's not that I just simply convert and then that's it. We'll see you again someday. Usted y yo le entregamos nuestra vida a Dios No, you and I give our lives y to God, empezamos ese camino de santificación, and we start on this journey of de ser sanctification, como Jesús, of being like de Jesus, pensar como Jesús, to think like de hacer lo Jesus, que Jesús hizo, to do as Jesus de would, tener el carácter de Jesús. to have the character of Jesus. Y Stephanie puso unos cuadros, quiero hacer rápidamente una referencia a ellos. And Stephanie put these charts. I want to reference them Aquí, quickly. en medio, para que se vean los dos. Muy bien. Ahí, ¿quién soy en Cristo? Who I am in Christ, Y por eso debo de vivir. and that's why I should live. Si yo estoy en Cristo, If I am in Christ, he resucitado con Cristo, I have been resurrected with entonces Christ, debo de buscar las cosas de abajo. and so I should seek the things from below, from No, above, ¿las de dónde? Las de arriba. the things from above. Cuando yo entiendo que hemos muerto a nuestra carne porque Jesús así nos los deja saber, When we understand that we have died to our flesh because that's how God lets us know, somos llamados a pensar ahora como Jesús. we are called to think now like Jesus. Y así podemos ver, aquí tenemos el siguiente cuadro. And we could see in the next chart, Entonces, then debemos de vestirnos, dice la palabra, we should clothe ourselves, o says the vivir word, de esta manera. or to live in this way. Dice que nos vistamos de entrañable misericordia, It says to clothe yourselves with compassion, que seamos buenos, humildes, mansos, for us to be good, humble, kind, que seamos pacientes. for us to be patient. Dios nos está llamando God is calling a us ser como Jesús. to be more like Jesus. Sabemos que tenemos que ser como We know Jesús. we have to be like Jesus. Sabemos que Él nos ha dado la We victoria. know He has given us the victory. Sabemos que caminamos en fe en su camino y en su reino. We know that we walk in victory in His ways and in His Pero kingdom. nuestra vida debe demostrarlo de alguna manera. But our life should show it somehow. Y el capítulo 4 In chapter 4, en realidad es la parte 2 de la enseñanza que Stephanie nos compartió. is really part 2 of the teaching that Pastora Stephanie shared with us. Porque vemos estos principios que son prácticamente aplicables para nuestra vida. Because we see these principles that are applicable to our lives. Pero los versículos 2 al 6 del capítulo 4 dan un cierre a este llamado. But verses 2 to 6 from chapter 4 give a closing statement to this calling. Está en pantalla en inglés, se lo voy a leer. You see it on English on the screens. We're going to read it out loud. Después dice Pablo, perseverar en la oración, velando en ella con acciones de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Recuerde que él escribió esto desde la cárcel. 4. Para que lo manifieste como debo de hablar. 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Estos versículos These verses nos ayudan a entender help us to understand cómo mantenemos este camino de fe que debemos de vivir. how to maintain this walk of faith that we should live by. Cómo responder a este llamamiento alto que Dios nos da. How to respond to this high calling that God is expecting of us.
Y a través de estos versículos minuciosamente estudiaremos. And through these verses, we're going to study meticulously. Hoy vamos a aprender mucho griego, ¿eh? We're going to learn a lot of Greek Así today. que agárrese. So hold on. Dice así la primera parte, This is what the first portion says. que debemos de perseverar en oración That we should persevere in prayer y debemos de velar. and that we should be watchful. Correcto, and watching, that's right. Quiero que veamos la definición en griego de la palabra perseverar. I want you to see the definition in Greek of persevering. Quiero que vea lo que significa. I want you to see what it means. Dice así el original griego. The Greek, the original says, Ahí lo tiene en inglés Yes. para la traducción. Adherirse a alguien, ser su seguidor, ser devoto o constante con alguien. to adhere to someone, to be their follower, to be devoted or constant with someone. Estar constantemente y contentamente atento a algo. To be consistently attentive to something. Prestarle un cuidado incansable. To pay a tireless attention to it. Permanecer todo el tiempo en un lugar. To remain in one place at all times. Significa continuar y no desmayar. It means to continue without ceasing. Significa mostrarse valiente hacia algo o por algo. It means to show courage of something. Significa estar siempre dispuestos para alguien y esperar constantemente. It means to always be ready for someone, to constantly wait. Dios nos está llamando a perseverar God is calling us to persevere en algo, in something, en la oración. in prayer. Si tú y yo vamos a vivir a la manera de Dios If you and I are going to live in the ways of God, y vamos a llamar conforme al llamamiento que Dios ha hecho sobre nuestra vida. and we're going to walk conforming to the calling that God has given to our Si lives, tú y yo vamos a vivir if you and I are going to live como Jesús nos pide y nos enseña que vivamos, as Jesus asks and teaches us to, debemos de perseverar en la oración. we have to persevere in prayer. Ahora, cuando vemos el término de la oración, Now, when we see the terminology for prayer, sé que lo entendemos porque es un concepto muy común, I know we understand it because it is a very common concept. pero en el griego significa esta palabra particularmente para describir la oración. But in the Greek, it describes it in this particular word: Dice, un lugar apartado o adecuado para. a secluded or suitable place for. Habla de adoración, It speaks of worship. habla de honestidad. It speaks of honesty. Cuando usted y yo hablamos de oración, When you and I speak of prayer, en este contexto, in this context, estamos hablando de una relación personal con Jesús. we're speaking of a personal relationship with Jesus. Estamos hablando de orar We're speaking of praying en un lugar apartado, in a secluded place, un lugar adecuado, in an adequate place, un lugar escogido, a place that is chosen, donde usted y yo practicamos Mateo capítulo 6, where you and I practice Matthew chapter 6, donde tenemos una relación personal con Jesús, where we have a personal relationship with Jesus, donde apartamos tiempo para hablar con Dios, where we set time aside to speak with God, para adorar a Dios, to worship God, para presentarnos con honestidad y transparencia to delante de Él. present ourselves before Him honestly and Ahora transparently. quiero que unemos las dos palabras. Now, I would love for us to unite both words. Si podemos volver a la perseverancia. If we could go back to Lo perseverance. que Dios nos está diciendo a nosotros What God is telling us es que si vamos a vivir conforme a la voluntad de Dios en nuestra vida, is that if we're going to live by the will of God to our lives, debemos de adherirnos, we have to de adhere, ser devotos, to be devoted, de ser constantemente atentos, to be constantly watching, de prestarle un cuidado insaciable, to pay attention insatiably, de continuar y no desmayar to continue without ceasing con la oración en nuestra vida. with prayer in our lives. Tenemos 21 días que oramos todas las mañanas. We had just gone through a process of 21 days praying every morning, Y abríamos el Zoom and we would open the Zoom, y eran las 6:28 de la mañana. and it was 6:28 in the morning, Y habían 70 personas conectadas. and there were 70 people Yo, connected. Dios mío, I was, my God, estos se despertaron temprano. these woke up early. Y, y entraba la gente, y entraba And la gente. people would come in and they would come in. Por 21 días sin parar, For 21 days without ceasing, oramos como comunidad. we prayed as a community. Pero esta oración But this que prayer Pablo está diciendo that Paul is speaking no of, es una oración comunitaria. it's not a community-based Escúchame, prayer. es una oración personal. It is a personal prayer Donde yo dedico y aparto el tiempo escogido para estar con Dios. where I dedicate and set the time I have put apart to be with God. Si tú quieres
quieres If you want seguir en los lugares más altos con Jesús, to follow Jesus in the highest of si tú places, quieres continuar conectado con la presencia de Dios, tenemos que orar y perseverar en la oración. if you want to continue to be connected in Christ, in the relationship with Christ, we have to be in prayer. Constantly. Constantly. Es una búsqueda constante. It is a constant search. No necesitamos que la iglesia como organización diga, vamos a orar todos los días. We don't need for the church to say we're going to pray as a community together every day. Eso es hermoso. That is Ha beautiful. sido precioso. It's been precious. Se manifestó el Señor el viernes en la vigilia de una manera poderosa. The Lord manifested himself on Friday in a powerful way. Pero Dios quiere eso de nosotros todos los días. But God wants that of us every day. Y ese es el reto, ¿verdad? And that's the verb. En una vida que tenemos que es tan acelerada, In a life that is so accelerated, con tantas distracciones, with so many con distractions, tantas with necesidades, so many needs. es muy fácil salirnos del entendimiento que debemos de perseverar en oración. It's so easy for us to step out of the understanding that we need to persevere in prayer. Yo te invito en este momento a que pienses por unos segundos I want to invite you in this moment to think for a couple of seconds y seas honesto contigo and to mismo. be honest with yourself. ¿Estás orando? Are you praying? ¿Y por qué se quedaron tan callados? Why are you so quiet? Y no estoy hablando de que si te conectaste a los 21 días de oración. And I'm not talking about if you connected yourself with the 21 days of prayer. Si lo hiciste, If you did it, tienes el modelo you have the para ir a model orar a solas con Dios todos to los go días. pray alone with God every Y day. si nos seguimos, hay poder acá y ya vamos a ver más adelante por qué la oración corporativa es tan importante. And yes, there is power and community. Prayer and community is very important. Porque es súper importante. Because it is very Pero important. no es lo más importante. But it isn't the most important El thing. acercamiento a Jesús en nuestra fe privada es el acercamiento más importante. Closeness to Jesus in our private faith is the most important thing. Porque recuerde, nuestra fe pública es producto de nuestra fe privada. Because remember, our public faith is just a result of our private faith. Entonces pregunto, ¿estás buscando de Dios? So I ask you, are you seeking God? ¿Estás orando a Dios Are you praying to de God manera constante? constantly? ¿Estás perseverando? Are you persevering? ¿Estás siempre dispuesto a estar? Are you always willing to be? Podemos analizar por un momento nuestro horario de vida. Could we analyze our day to day for a second? ¿Cuántas horas al día trabajamos? How many hours a day we work? ¿Cuántas horas dedicamos al desarrollo y el crecimiento y al cuidado de nuestras familias? How much time we dedicate to the development and the growth of our families? ¿Cuánto tiempo estás dedicando tú a tu desarrollo personal? How much time do you dedicate to yourself, to your A personal tu growth, cuidado personal? to your personal care? ¿Cuánto tiempo le dedicas a tus hijos, a tu matrimonio, etcétera, etcétera? How much time you dedicate to your marriage, to your children, whatever? Ay, se me olvidaba uno. Oh, I forgot one. ¿Cuánto tiempo le damos al entretenimiento en nuestra vida? How much time we give to entertainment in our lives? Ya sumando todo, Adding all that up, ¿cuánto queda para orar? how much is left to pray? Seamos honestos. Let's be honest. Puede ser que nos quede muy poquito tiempo. We may have very little time left. La pregunta, ¿qué estamos escogiendo como prioridad en nuestra vida? The question is, what are we choosing as a priority in our lives? Porque usted y yo podemos orar. Because you and I can pray. Podemos orar por la comida, We can pray for the food, dar gracias por la comida, give ¿verdad? thanks for the food, right? Gracias Dios por esta comida que está en mi mesa. Thank you, God, for this food that is in my table. Yo no soy un hijo, una hija de Dios malcriada, I am malcriado, not a misbehaved son and daughter of God. que creo que me merezco todo lo que tengo. That I think I deserve everything that I have. That I'm entitled to things. Que creo que me lo merezco. Usted y yo no nos merecemos nada. You and I do not deserve anything. Usted y yo no nos merecemos nada más que la muerte por nuestros delitos y pecados. You and I don't deserve anything else in the death for the crimes of our sins. Pero un día la gracia de Dios nos tocó. But one day the grace of God touched Un día la us. misericordia de Dios nos tocó. One day the mercy of God touched Cada us. mañana usted recibe aliento de vida es porque Dios lo permite. Every day you wake up and receive breath of life is Yo because God puedo allows it. trabajar I can y work puedo producir finanzas para mantener a mi familia. and I can produce finances to provide for my family. Porque esa mañana Dios hizo Because in that morning God did aliento de vida diario nos da el Señor. daily breath of life from the No Lord. podemos ser hijos de Dios malcriados. We cannot be entitled children of God Ni creer que todo me lo merezco or porque yo think lo that he. I deserve everything because I have built it Con el sudor de esta frente. with the sweat of this Y forehead. yo tengo frente extendida. And he has an extended Es forehead. mucho sudor. So that's a lot of Usted y sweat. yo no nos merecemos nada, discúlpeme. But
let me be frank, you and I don't deserve anything. Yo no me merezco nada, I don't deserve anything, más la gracia de Dios, yet except for the grace of God, más el amor de Dios, except for the love of más su God, misericordia except for His mercy ha llegado a mi vida. that has come to my life. Podemos orar. We can Ay, pray. gracias por la comida. Oh, thank you for the food. Papito Dios, gracias por este día. Amén. Father God, thank you for this day. Amen. Sí, pero Dios está llamando a perseverar en la oración. Yes, but God is calling us to persevere in prayer, No simplemente a orar. not to just simply pray. Yo te motivo I want to y motivate you. le pido al Espíritu Santo And I ask the Holy Spirit que literalmente nuestra mente that literally our minds sea abierta will be opened para que la palabra que estamos recibiendo hoy sea plantada. so the word that we are receiving today may be Yo planted. declaro un espíritu de revelación a la palabra de Dios sobre tu vida. I declare a spirit of revelation for the word of God to your Que life, tengamos ojos para ver y oídos para escuchar su that we may palabra. have eyes to see and ears to hear His Porque el word. que ve la palabra y escucha la palabra Because he who sees the word and hears the word es el único que tiene la capacidad de aplicar la palabra is the only one with the capacity to apply that word y de vivir la palabra. and to live in it. Que no seamos un terreno That we not be a soil que es ahogado, that is drowned, que es atacado, that it is attacked, que no es un terreno fértil. that it is not fertile soil. Que uno recibe la palabra That you may receive the word, y ya tenemos al enemigo and you already have the enemy, y a las circunstancias circumstances, y a los sentimientos feelings, robándose la palabra. stealing the word. Hay algunos de nosotros que llegamos un domingo a escuchar la palabra, nos conectamos There's some of us that come on a Sunday to receive the word and we connect. e inmediatamente salimos de acá y la palabra se desvanece. And immediately we leave from this place and the word vanishes. Yo cancelo todo ataque del enemigo, I cancel every attack from the enemy, toda cizaña, every weed, weed que ha sido plantada en tu cabeza y en tu corazón, that has been planted in your mind and your heart, que ahoga la palabra de Dios, that drowns the word of se God. seca en el nombre de It Jesús. becomes dry in the name of Señor, danos Jesus. entendimiento, te pido, Blow in us understanding, para God, recibir tu palabra, to receive your word para aplicar tu palabra. and to apply your Diga word. conmigo, Say with me. voy a perseverar I'm going to persevere en la oración. in prayer. Voy a I'm perseverar going to en persevere la oración. in prayer. Amén. Amen. Amén. Amen. Y dice que hay que perseverar en la oración, pero dice que hay que ser vigilantes, And it says that we have to persevere in the word, but that we also have to be watchful, que hay que estar velando. that we have to be watching. Ahí, el viernes estuvimos velando hasta acá la 1 de la mañana casi. On Friday, we were here watching until almost 1 in the morning En la vigilia adorando al Señor. in the vigil, worshiping the Lord. Mire, vigil. Mire Vigil. la palabra que significa velando. Look at what the word means. Dice vigilar, To watch, prestar estricta atención, to be vigilant and pay close ser attention, cauteloso. to be ¿Y cautious. qué dice la última? What's the last one say? Mantenerse despierto. To stay awake. Dígale al que está dormido al lado, despierta. Say to the person sleeping next to you, wake No up. puede llegar a la iglesia a You dormirse. can't come to church to sleep. Si esto no es un circo para entretenerle. This isn't a circus to entertain you. Estamos hablando de la palabra de Dios sobre nuestra vida. We're speaking of the word of God over our Si se lives. está durmiendo, vaya a tomarse un café If you're falling asleep, go drink a y coffee regresa. and come back. Por eso está el café afuera, That's why the coffee's there. para compartir y para no dormirse. To share so you don't fall asleep. ¿Sí? Right? Dice que hay que mantenernos despiertos, It says that we have to stay awake, mantenernos to vigilantes, stay vigilant. porque el enemigo anda como cercón. Because the enemy is like a roaring lion. Es un león rugiente. Like a roaring lion. Ahí anda, He's there viendo qué presa coge. on the prowl looking to see who he Yo declaro que devours. somos familias, I declare that we are hombres y families, mujeres, men and women, que estamos vigilantes, who are vigilant porque estamos perseverando en la oración, because we are persevering in prayer. porque la oración del justo tiene poder. Because the prayer of the righteous has No oramos power. por religión, We don't pray out of ni oramos religiousness por orar. or pray just to pray. Oramos con convicción y conocimiento We de la pray with palabra de Dios. conviction and knowledge of the word of God. Si tu casa está siendo atacada If your hoy, home is being attacked today, levántate en oración. lift up in prayer. Si tus hijos están lejos de Dios, If your children are far from God, levántate en oración. lift up in prayer. No de manera religiosa, Not religiously, pero sí de manera relacional. but in a way of a relationship. Sabiendo que hay un Dios que está cerca, When there's a God that is un close, Dios que nos está escuchando, a God that is hearing que nos da us, su Espíritu Santo y nos that da is- las fuerzas para salir adelante. that has given us His Holy Spirit and the strength to keep moving forward. Debemos de mantenernos despiertos, We have to stay awake, vigilantes, vigilant, perseverando en oración. persevering in prayer.
Pero es interesante cómo el apóstol Pablo va integrando, él va echando raíz en este pensamiento que está But it's está very cerrando interesting Colosenses. how the Apostle Paul is rooting these thoughts and these concepts. Porque la siguiente parte del versículo dice que debemos de hacer todo esto Because the next part of the verses says that we have to do all this con acciones de gracias. with acts of gratitude. Yo debo de perseverar en la oración. I should persevere in prayer. Debo de estar despierto velando. I should be awake, Pero watching. debo de hacerlo con un corazón agradecido. But I should Dios do it santo. with a grateful heart. Mire el significado de esta acción de gracias. Look at what the meaning of this acts of gratitude is. Significa gratitud activa. It means active gratitude. Escuche la definición del griego, un lenguaje agradecido Here, the translation in the Greek, it is a grateful language a Dios como un acto de adoración. to God as an act of worship. Estoy despierto, I am awake. estoy constante, I am constant, orando a mi Dios, praying to my pero God, con un corazón lleno de acciones de gracias. but with a heart full of acts of thankfulness. Escuche, no es lo mismo la gratitud que la acción de gracias. It is not the same to have gratitude as acts of La thankfulness. gratitud es lo que sentimos por dentro. Gratitude is what we feel La inside. acción de gracias es el fruto de ello. Acts of gratitude is the fruit of that. Yo le voy a preguntar, ¿usted está agradecido con Dios I want to ask, are you grateful with God por lo que hizo por ti? for what He's done Por for lo you, que ha hecho por ti? for what He's doing Por for lo que you, está haciendo y lo que hará? for what He will do? ¿Hay alguien agradecido con Dios por Is mandar there a su anyone hijo a morir por nosotros, por Grateful with nuestra God vida? for sending His Son to die for us. Así que yo voy a perseverar. So I'm going to Voy a estar persevere. vigilante en la oración I'm going to be watchful in con un prayer. corazón que da acciones de gracias. Because with a heart that gives acts of Para dar thankfulness, acciones de gracias en tu vida tienes que estar agradecido. and to be able to give acts of thankfulness, you have to ¿No be tienes grateful. ganas de seguir orando? You don't feel like praying? La situación está ya demasiado crítica. Situations are too critical. ¿Sientes que ya no hay nada que hacer? You feel that there's nothing to be done. Analiza si hay gratitud en tu corazón. Analyze if there is gratitude in Porque your puede heart. ser que se nos haya olvidado. Because we may have Porque forgotten. Jesús es nuestra esperanza. Because Jesus is our hope. Y el apóstol Pablo no está poniendo esto por casualidad. And the Apostle Paul is not just writing it just because. Orar toma tiempo. Prayer takes time. ¿Sí? Ir al lugar donde estamos a encontrarnos con Dios toma tiempo. Going to the place where we meet with God takes time. Pero preocuparse toma tiempo también. But to worry takes up time too. Tratar de resolver a nuestras propias formas también toma tiempo. To try to solve things in our own strength also takes time. Distraernos también toma tiempo. To distract us also takes time. So, estamos dando el tiempo constantemente. So we're constantly giving up our time. Analiza por un momento Analyze for a moment. si tienes gratitud hoy en tu corazón. If you truly have gratitude today in your heart, Porque esa gratitud because that gratitude nos recuerda siempre de alguien will always remind us of y someone de lo que alguien hizo por nosotros. and what someone did for us. Y eso, mis amados amigos, hermanos, And that, my beloved friends and brothers and sisters, eso es suficiente that is enough para darnos fuerza para seguir adelante. to give us strength to keep moving forward. Jesús es suficiente. Jesus is Lo enough. que la gratitud hace What gratitude does es echar raíz is to root itself poniendo nuestra mirada en Jesús una vez más. by placing our eyes on Jesus once again. Yo vuelvo mi mirada a Él. I turn my gaze towards Yo Him. no sé qué va a pasar, I don't know what's going no to sé cómo happen. vamos a salir de I don't know esto, how we're going to get out of this. pero mis ojos están bien puestos. But my eyes are fixed Y on mi Him. corazón está lleno de gratitud And por my Dios. heart is full of gratitude to God. Analiza hoy. Analyze today. ¿Será que estamos perseverando en la oración? Are we persevering in prayer? ¿O será que consideramos que no es necesario? Or do we consider it something that's not necessary? ¿Será que creemos que perseverar en la oración no debe de ser tomado como un pan diario? Do we think that persevering in prayer shouldn't be taken like a daily bread? Porque nuestra dinámica muchas veces nos lleva a hacerlo de manera eventual. Because our routine takes us to do it in an eventual kind of pattern. De vez en cuando me acuerdo. Every once in a while, whenever I remember. Pero no cree que deberíamos de acercarnos a perseverar en oración como que nuestra vida dependiera de ello. But don't you think we should pray persistently as if our life depended on it? Es que como que nuestra vida depende de ello. It's because our life depends of it, De nuestra relación con Jesús. of our relationship with Christ. Para poder perseverar en esta vida. To be able to persevere in this life, En medio de tanto mal. in the midst of so much Y de evil, tantas cosas horribles que pasan a nuestro alrededor. so many horrible things that happen around El us. mal quiere pelear. Evil wants to fight, Está peleando. and it is Pero el fighting, mal no va a ganar. but evil will never win. Pareciese que el mal va a ganar. It looks at times like El if mal like ya it está was, condenado. but evil is already condemned.
Jesús ya ganó. Jesus already won. Es cuestión de tiempo nada más. It's just a question of time. ¿Será que estamos despiertos? Are we awake? ¿Será que estamos vigilantes? Are we watchful? ¿Será que estamos atentos? Are we paying attention? ¿Será que somos agradecidos de verdad? Are we truly grateful? ¿Será que constantemente estoy agradecido? Am I consistently ¿O grateful? me he vuelto un hijo de Dios malcriado Or have I turned into an entitled son or daughter of God que creo que me lo merezco todo de todos that I modos? think I deserve everything? Espíritu Santo, Holy Spirit, yo te pido I ask que saques de nuestro corazón that you may cast out of our el hearts espíritu de me lo merezco the spirit of entitlement en el nombre de Jesús in the name of Jesus y danos un espíritu and give us a spirit lleno de gratitud. filled with gratitude. Amén. Amen. Seguimos adelante en el versículo. We keep moving forward in this verse. Pablo hace un cambio necesario. Paul makes a necessary shift. Sigue conmigo, necesario. Say with me, necessary. Todo el capítulo 3 All of chapter 3 nos está enseñando a nosotros is teaching us cómo nos debemos de comportar, how we should behave, cómo debemos de vivir esta vida. how we should live this life. El versículo 2 Verse 2 nos da ese fundamento gives us the foundation, práctico the de practical cómo seguir con consistencia. of how to keep going Y consistently. ahora Pablo And now Paul va a tomar un rumbo en el versículo 3. shifts in verse 3. Dice, también oren al mismo tiempo por nosotros. It says, also at the same time pray for us. Este punto se titula Orando por los demás santos. This point is titled Praying for the Other Saints. La palabra santos aparece muchas veces, es una de las palabras más repetidas de Eclesiastés. The word saints is one of the most repeated words in Ecclesiastes, Y es la palabra que Pablo usa para describir la familia de la fe. which is the word that Paul uses to describe the family of faith. Aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Jesús, Those who have been redeemed by the blood of que Jesus, tenemos un lugar en la mesa del Señor. who have a place at the table of the Lord. Somos los santos del Señor. We are the saints of the Lord. Esto incluye a todos los que hemos creído. This includes everyone who has believed. Esta sección Pablo dice, oren por nosotros también. And in this section, Paul goes, pray for us as well. Hay un desarrollo más profundo, hay un paso siguiente a tomar. There is a next step, a development. Es interesante esta palabra orar, It's interesting because this word to pray no es la misma del del versículo 2. is not the same as in chapter 2. Ahora, lo tiene en pantalla. Now you'll have it on the screens. El de abajo es el original The one on the bottom is the que original, está en el versículo 2. which is in verse 2. Y esta es la del versículo 3. And the top one is the one in verse 3. Lo que hay que notar es que la del 3 se deriva de la del 2. What's important is that the third one is a variation of the second one. No. It derives No. from it. Yes. Sorry. Se deriva, sale de, nace de. It derives from, it is born out of. No hay la del 3 sin la del 2. You can't have the third without the second one. ¿Está claro eso? Is that understood? Se deriva, sale de ahí. It derives from it. It Y comes from there. significa orar a Dios y suplicarle a Él. And it means to pray to God in supplication. Es muy simple lo que Pablo nos está tratando de decir. It's simple what God is trying to tell us. Venimos a Dios en oración, Paul is saying we come to God in prayer, presentando nuestra vida. presenting our lives. Y ahí mismo And right there, se deriva you derive el yo the me decidiendo orar por los demás, who decides to pray for others, por los demás santos, for the other saints. que arranca con nuestra familia. That starts off with our family, Nuestra familia de sangre our blood family, y nuestra familia espiritual. and our spiritual family. Oren por nosotros. Pray for us. Me encanta el contexto de Pablo, I love the context of porque él está Paul. diciendo, oren para que el Señor nos abra la puerta de la palabra, para poder predicar la palabra. He says to pray for us to be able to open the doors of the word, to preach the Ese es el word. contexto de él, That's the context he's giving, porque está preso. because he is incarcerated, Significa que le cuesta mucho predicar la palabra, which means it's a lot for him to be able to teach the porque no word, tiene la libertad para salir a las calles a hacerlo. because he doesn't have the freedom to go out into the streets to do Ese so. es el contexto en el que Pablo pide oración. That is the context in which Paul is asking for this prayer. Pero piense las necesidades de todos los santos. But think of the needs of all the saints. Piense las necesidades de tu familia, Maybe the needs of your family, en la necesidad de tu esposo, de tu esposa, de the tus needs of your hijos, husband, wife, de children, tu familia, ¿cómo se llama eso? No? Sí, la familia extendida. of your extended family. Piensa en la necesidad de los hermanos de la iglesia, Think of the needs of the brothers and sisters at con los church, cuales haces vida de fe. of those who you live in this life of Lo que faith. Pablo está diciendo, What Paul is saying yo busco de Dios is that I seek God
Yo persevero. I persevere. Yo estoy vigilante I am vigilant en oración, in prayer en mi relación personal con Dios, and in my personal relationship with para God poder mantener el estándar de vida que Jesús me pide. to be able to maintain the standard of life that Jesus and God is asking Pero of me. dentro de esa dinámica, But within that dynamic, no puede ser todo acerca de nosotros. it cannot be all about ourselves. No, se deriva. No, it is Hay derived un from. paso hacia el frente, There's a step donde forward. usted y yo empezamos a orar por los demás hermanos y hermanas. When you and I start to pray for our brothers and sisters, Empezamos a interceder. we start to intercede. Señor, te presento a fulanito. Lord, I present to you this Oramos person. por fulanita. We pray for this person. ¿Dónde está fulanito y fulanita? Or fulanita, fulanita. Por eso es tan importante la oración corporativa. That's why community prayer is so important. Por eso es tan importante los martes de oración. That's why Tuesday morning prayers are so important. Hemos recibido cientos y cientos de peticiones los últimos 21 días de parte de todos nosotros. In the past 21 days, we have received hundreds and hundreds of petitions from all of us. Y ha habido un equipo de intercesión diseñado y delegado. Sorry, me trabé. And there has been a team that has been delegated Para orar por esas peticiones todos los días. to pray for those petitions every day. Les dijimos a todos los conectados los martes estos 21 días. We told everyone who connected on every single day for the past 21 days, No somos espectadores aquí. we're not spectators here. Somos todos intercesores. We're all interceding. Vamos a interceder todos el uno por el Let's otro. all intercede one for another. Ese es el llamado That is the calling que Dios nos está haciendo. that God is making. Que Dios te está haciendo a ti. That God is calling out Que to nos you. importe lo que a Dios le importa. That it may matter to you what matters to God. No solo oramos por nuestras We don't necesidades. just pray for our needs. También hay que orar por las necesidades del prójimo. We also have to pray for the needs of our neighbor, La de los santos. of the saints, Los otros miembros de la familia de Dios. the other members of the family of Yo God. te pregunto hoy, So I want to ask you today, a manera de que seas honesto contigo mismo, in a way for you to be honest with yourself, ¿te importa does it matter to you? lo que a Dios le importa? What matters to God? ¿Tomarías el tiempo para salir de nuestra zona del yo, Would you take time out of the me zone para traerle a los demás to bring others en oración delante de Dios? before God in prayer? ¿O será que somos muy egoístas? Or are we too egocentric, Sure. And selfish. too. selfish? No, yo tengo mis propios problemas. ¿Qué está hablando? No, I have my own problems. What are you talking about? ¿Cómo eso de Care Portal? Métame a mí en Care Portal. What do you mean, Care Portal? Get me signed up on that page. Esa mentalidad de pobreza hay que sacársela de la cabeza. That mentality perdóname. of poverty, we have to strip it from the Si minds. somos cabeza, no cola, ¿qué le pasa? We are head, not tail. No digo que no tenemos necesidad, las tenemos todos. I'm not saying we don't have needs. We all do. Sí, pero tenemos fe que nos sostiene, hermanos, Yes, but amigos. we have a faith that holds us. ¿O no confiamos en Dios completamente en nuestra vida? Or do we not trust God fully in our lives? Aquí todos somos enseñados en los principios de la palabra. Here we've all been taught about the principles of God. Tenemos las herramientas para salir adelante. We have the tools to move forward. Ellos quizás no, lo más seguro, They may not, pero nosotros sí. but we do. Tenemos que tener esa mentalidad de empatía. We have to have that mentality of empathy. Si Jesús intercede por nosotros a la diestra del Padre a día de hoy, If Jesus intercedes on behalf of us to the right hand of the Father ¿no to this cree, day, ¿no cree usted que era suficiente con venir y morir por nosotros con esa inconveniencia que tuvo que pasar? don't you think it was enough for him to go into that inconvenience of having to come down to die for us? Yo doy mi ayudita ahí, gloria No, a no, Dios. no, no. I already gave my little help Ya, there. yo That's con el it. 10 me lo ofrezco. Ya, ayuden, sí que ayuden. Tithes and offerings, yeah, just let them help. Pues, ¿usted cree que eso es todo? You think that's it? No. No. Somos llamados a perseverar en la oración hacia los demás. We have been called to persevere in prayer towards others. El llamado es a dejar de ser egoístas, The calling is to stop being selfish, a dejar de centrarnos todos simplemente en nosotros to stop centering everything around y ourselves, tener la mente de Cristo and to have the mind of Christ y el corazón de Jesús. and the heart of Jesus. Ese corazón That heart que lo llevó a morir por los demás, that took him to die for others, que se entregó that he gave himself up por ti y por mí. for you En and for este me. lugar In this place, todos somos beneficiarios we are all beneficiaries de la oración de Jesús, of the prayer of Jesus, de su amor y de su sacrificio. of his love and of his sacrifice. Por eso That's why debemos de tener un corazón agradecido, we should have a grateful porque el heart, corazón agradecido because the grateful heart nos recuerda y nos pone en nuestro lugar. reminds us of our place.
¿Se imagina si Jesús dijera, no, por este no voy a orar hoy? Could you imagine if Jesus said, no, I'm not going to pray for this No, one por today. ella no voy a orar. No, I'm not going to pray for her today. Ay, qué fastidio. So No bothersome. cambia, no cambia. She doesn't change. Siempre escogiendo otros dioses. Always choosing other gods. No, esa no es la actitud de Jesús. That's not the attitude of Ni debe de Jesus. ser la nuestra. And it shouldn't be ours either. Hay que orar por los demás. We have to pray for others. Ahora es interesante porque hay un paso más adelante. Now, it's interesting because there is even another step No sé dónde está el forward. equipo de alabanza, debería estar acá. I know pero where the worship team is. no They son should tan be here amables, already. tenemos que ir a bautizarlos. We have to go baptize some people in soon. Están tomando nota, ¿verdad? Are Yo you sé. taking notes? O estarán tomando café. Or drinking coffee? Quizás estaban. Okay. Estaba tomando nota. Ahí está. She was Andrea es taking notes. testimonio. Muy Andrea bien. has a testimony. Very good. Very good. Él da un paso más adelante. He No, takes a step further. escuche lo que dice Look at what he says en el versículo 5. in verse 5. Andad sabiamente para con los de afuera, To walk wisely for those who are outside, redimiendo el tiempo. redeeming time. Dice que seamos sabios con Eso es- los de afuera. To be wise with those who are outside. Ahí está la palabra sabiduría, There's the word wise. a lo que se está refiriendo la palabra. What the word is referring to. Pero dice ahí But it says there que debemos de andar sabiamente con los de afuera. that we should walk wisely with those who are El outside. significado de los de afuera en el original The meaning of the outsiders in the original significa los que están afuera de la puerta. is those who are outside of the door. Pregunto, ¿quién es la puerta en la Biblia? I ask, who is the door in the Bible? ¿Quién es la puerta de las ovejas? Who is the door to the sheep? Jesús. Jesus. Este grupo de personas está fuera de la puerta. This group of people is outside of this door. Por eso dice que andemos sabiamente con los de afuera. That's why it says to walk wisely with the outsiders. Ya no son los santos, It's not the saints anymore. son los de afuera, It's the outsiders. los que no conocen a Jesús. Those who don't know of Jesus. Está aquí conmigo todavía. Are you still with me? Mire cómo cambia la instrucción. Look at how the instruction changes. Dice It que debemos de ser sabios. says that we should be wise. Mire la palabra sabiduría en este contexto. Look at the word wise in this context. Aprendizaje, It's learning, conocimiento aprendido por experiencia. knowledge acquired through experience, Dar siempre el consejo más sabio. to always giving the wisest counsel, Habilidad en la gestión de los asuntos. skill in managing affairs, Prudencia devota y apropiada en el trato con hombres que no son discípulos de Cristo. devout and appropriate prudence in dealing with men who are not disciples of Christ, Habilidad y discreción para impartir la verdad cristiana. skill and discretion in imparting Christian truth, El conocimiento y la práctica, los requisitos para una vida piedosa y recta. knowledge and practice of the requirements for a godly and righteous life. Andad con sabiduría con los que no conocen a Jesús. To walk wisely with those who don't know of Jesus. Ahí no dice andar con religiosidad. It doesn't say to walk religiously. Ahí no dice andar sin misericordia, It doesn't say to walk without mercies, porque ellos no pertenecen al linaje. because they don't belong to the lineage. No tienen lugar a la mesa. They don't have a place at the table. No tienen lugar a la mesa todavía. They don't have a place at the table yet. Ese debería ser nuestra actitud. That should be our attitude. No conocen a Jesús todavía. They don't know of Jesus yet. No han llegado a rendirse a Él todavía. They haven't surrendered to Him yet. Nuestro acercamiento debe de ser con sabiduría. Our approach should always be wise. Esas conversaciones Those conversations con aquellos que no conocen a Jesús with those who don't know of Jesus deben de ser basadas con sabiduría. should be based off of wiseness, No solo la de Dios, not only from God, con conocimiento humano. but of human knowledge. Si no podemos establecer, ¿cómo? Si no podemos establecer o establecer. Entablar. O sea, lo meto en una tabla. No. Si no podemos tener una conversación con alguien, If we can't have a conversation with someone sí, que Dios nos pone en el trabajo, yo que sé, that God places for us at work, compañero de trabajo mío, my workmate, se los presento, I present to you, soltero. single. No, es que no sabes No, you don't know la revelación the que revelation Dios me dio ayer en that mi devocional God gave me yesterday in my devotional, haciendo el soap. doing el jabón, No, doing the soap el method. método. No sabes
You don't know. No tienes ni idea, You have no idea. pero estás en el lugar adecuado. But you're in the appropriate place. Padre, en el nombre Father, in de the name of Jesus. Jesus. Yeshua. Yeshua. Hamashiach. Hamashiach. Háblale a tu hijo. Mire. Gloria a Dios por la revelación que le dio a usted. Glory to God for the revelation that He gave to you. Bendito Dios por eso. Blessed is He for that. Okay. Pero dice que con los de afuera hay que andar con sabiduría, But it says that we have to walk wisely with those who are outside, con conocimiento, with knowledge, con entendimiento. with understanding. ¿Qué tal si le pregunto cómo está tu familia? What if I asked you how your family's looking today? ¿Qué necesidad tienes hoy? What need do you have today? ¿Sabes qué? Yo creo, de pronto tú no crees, pero yo creo que Dios puede hacer algo. Puedo orar por ti. Well, you know, maybe you may not believe it, but I do. I want to pray. I think God can do something for you. Dejemos de invitar a la gente a la iglesia antes de invitarlo a nuestra propia vida. Let's stop inviting people to church without inviting them first to our own Como que si lives. Dios nos lleva la cuenta de cuántos traemos a la iglesia. Like if God is counting how many people we bring to church, No nos lleva la cuenta. He doesn't count. Pero si yo empiezo a caminar con alguien, But if I start walking with someone, le puedo entonces testificar a través de mi vida, then I can be a witness through my life con mis acciones and with my y actions con sabiduría. and wisely, Con sabiduría, wisely, no con religiosidad. not religiously. Si nos importa un poco el perdido, If we care about those who are lost even a little bit, nos va a importar su vida, we care about their lives porque a Dios le importa. because God cares. Y una conversación And a conversation puede ser el inicio could be the start de un camino para alguien, of a walk for para someone un día encontrarse con nuestro Jesús. so that they may find one day our Lord Y así Jesus. como Él nos cambió la vida a nosotros, And just as He changed our se la lives, puede cambiar a esa persona He can también. change that person's life. Andemos sabia. Let's walk wisely. Dice, redimiendo el tiempo. Says redeeming time. Porque el tiempo Because es corto. time is short. El tiempo es corto. Time is Me short. encanta el significado de redimir el tiempo. I love the definition of redeeming time. Dice, recuperar la posesión, It says to recover the possession, rescatar, to rescue, comprar, to buy, aprovechar sabia y sagradamente cada oportunidad para hacer el bien, Dios to santo. take advantage of every single opportunity graciously to do good. ¿Será que hemos perdido la oportunidad de compartirle a otros del amor de Dios? Have we lost the chance to be able to share the love of God with others? Seguro que sí. Surely we have. Pero ¿cuántos saben que Dios nos da una segunda oportunidad? But siempre? how many of you know that God gives us second opportunities? Dios es un Dios de muchas oportunidades. God is a God of many opportunities. Señor, nos arrepentimos hoy God, Lord, we repent today de las veces que sabemos of the times where we know que deberíamos de haber dicho algo, that we should have said something, de haber testificado algo, to be able to testify de something, haberle hablado a algún extraño de tu amor. to have spoken to an outsider or stranger of your love. Danos una nueva oportunidad. Give us a new opportunity. Permítenos redimir Allow us to be redeemed esos momentos, and to redeem those moments, esas oportunidades de hacer el bien. those opportunities to do good. Amén. Amen. Y terminamos con el versículo. And we're going to finish with the verse. Pero dice que nuestras palabras, al ser testigos, al ayudar a otras personas de los que están afuera, But it says that our words, when they serve as testimony to help those who are outside, deben de ser con gracia y sazón. they should be with grace and seasoning. ¿Cuántos latinos estamos acá? How many Latinos in the house? Ah, usted y yo tenemos sazón. You and I have sazon. Yo no bailo bien. We have seasoning. We may not dance well. Me trabo así. I get caught up. Estefania es una bailarina profesional. Stephanie dances professionally. Y yo solo bailo con mi esposa, por And cierto. he only dances with his wife, Y by the con, way, y con mi hija. and with his daughter. ¿Ok? Dice que las palabras, It says the words. que eso significa nuestra predicación, That's what our teaching means. nuestro discurso, Our speech, nuestra expresión, our expressions, nuestra comunicación, our communication, sea con gracia. that they may be with grace. Que las palabras hacia aquellos That the words to those de los cuales hablamos, of which we speak to, todos, all of us, sean con esta will be with this lista que significa gracia. list that means grace.
Que nuestras palabras sean como un regalo, that our words may be a gift, como un favor, a favor, como un beneficio, a benefit, con alegría, like joy, con dignidad, with dignity, con gratitud, with con gratefulness, placer, with pleasure, con dignidad. with dignity, Que nuestras palabras that our words hacia aquellos que no conocen a Dios to those who don't know of God sean llenas de gracia, may be filled with grace, sean como Jesús. that they may be as Jesus was. Gracias el poder dado por Dios para ser como Jesús. Thank you to the power given to us to be like Que Him, nuestras palabras hacia los demás that our words towards others sean como las de Jesús. may be as the words of Que le Jesus, hablemos a las personas that we may speak to people como Jesús les hablaría. as Jesus would, Así. like that. Pero luego dice sazón. But then it says seasoning. Yeah, No palabras aburridotas not boring words que no tienen, que son insípidas. that are dull. Bueno, pues más o menos Dios yo creo que Él te I va a kind ayudar a of alguito sort of por ahí. believe that God is going to help someone. Más o menos yo todavía no ando muy convencido. Maybe so. I'm not too convinced yet. No, pues qué sazón usted. What a seasoning. No, nuestras palabras tienen que tener ritmo. A ver, un No, poquito our de ritmo. words have to have rhythm. Espérame, quítenme el pad. Wait for me, wait for me. ¿Cómo tienen que sonar nuestras How palabras? should our words sound? Usted está que se baila, bailese usted, no yo. Tradúzcame el baile. En inglés o en Con español. sazón. With seasoning. Termino con esto. I want to finish with this. ¿Sabe quién tenía sazón en sus palabras? You know who had seasoning in their words? Nuestro Señor Jesús. Our Lord Jesus. Mire lo que dice Juan 7:46. Look at what John 7:46 says. Jesús estaba siendo buscado para que lo mataran. Jesus was being seeked out to be killed. Mandaron a los guardias a arrestarlo. They sent the guards to arrest him. Vuelven donde los religiosos que lo mandaron a arrestar They come back to the religious leaders who sent for his capture. y le dicen, And they tell ¿por them, qué no lo arrestaron? why didn't you arrest ¿Por him? qué no lo trajeron? Why didn't you bring Y la him? respuesta de ellos, And their answer porque nadie nunca habló de esa manera, was because no one ever has spoken in that way. con sazón. With seasoning. Uno escuchaba a Jesús según la escritura As the scripture says, you would hear Jesus. y hasta los niños se quedaban impactados. And even the children would be in awe. Que nuestras palabras That our words reflejen siempre el corazón may de Dios. reflect the heart of God always. Que vayan con gracia, no That con they go condenación. with grace, not Que condemnation. vayan con gracia, no con juicio. That they will be with grace and not judging. Que vayan con gracia, no con mentiras. With grace and without lies. ¡Woo! Y que sean And that sazonadas, they may be seasoned. cargadas del denuedo de Dios. Filled with Boldness, the fullness of God. boldness of God. The boldness of God. Cargadas Filled de lo que hemos vivido y experimentado, de la palabra de Dios. with what we have lived and experienced of the Word of Con God. poder, con señales, con prodigios. With signs, with powers, ¿Hay algún testigo acá wonders. Is there anyone who can testify to that? que puede hablar That can speak of. con gracia y con sazón? Speak with grace and seasoning. Así como la sal Just as salt le da sabor a la comida. gives flavor to food. Estamos de pie. If we could stand up. El último slide, The last slide, que es el último versículo, which is the last verse, donde Pablo se despide. where Paul says his goodbyes. Que la gracia May sea grace con ustedes. be with you. ¿Puede levantar sus manos? Could you lift your hands? Iglesia Community, Community Church, que la gracia de Dios may the grace of God sea con ustedes. be with you.